Si no soy consistente con quien quiero ser, es muy fácil que tenga pensamiento desordenado, porque no tengo el carácter que se requiere para lograr lo que quiero. Es como para mí este motivo que te impulsa a la acción, esa inspiración, el estar realmente avanzando desde el espíritu. Inspiración, recuerden que es estar en espíritu. Motivación es tener un motivo hacia la acción. Y el impulso solo puede usarse en la claridad, porque la duda mata el impulso. Y si no tengo muy claro por qué voy a hacer esto, es muy difícil que logre algo. Luminoso y poderoso inicio de semana, seres maravillosos de ilimitado potencial. ¿Cómo están? Hoy estamos con el entrenamiento holístico mental, donde vamos a hacer 100% mindset impulsado e inspirado hacia la autosuperación. Bueno, hoy vamos a ver mucho pensamiento desordenado para impulsarnos y cada vez que surge una emoción que nos dispara, ¿sí? Imágenes y sentimientos que nos recuerdan un dolor, algo que realmente saca del equilibrio o nos enoja, no tan solo nos saca del equilibrio, hay cosas que nos molestan un poquito y va de una pequeña molestia a una gran molestia. Todo eso genera pensamiento desordenado. El pensamiento desordenado, teniendo en cuenta que vamos a trabajar mindset, si no sabemos gestionar el pensamiento desordenado, por más que estemos entrenando la reprogramación neurolingüística, nos va a costar horrores aplicar las herramientas y crecer de forma fácil. No digo que no se pueda crecer, porque las herramientas de reprogramación neurolingüística o las de psicología energética o las de biodescodificación energética o las de un curso de milagros, las de coaching ontológico, son un montón las de constelaciones, todas las herramientas, las que ofrecen los psicólogos transformacionales también, todas las herramientas son súper mega poderosas con la conciencia, la energía y el espacio correcto en donde la vamos a aplicar. Pero ¿dónde empieza eso? En nosotros. En nosotros. Si nosotros no somos la conciencia, el espacio y la energía que se requiere para aplicar una herramienta, esa herramienta no va a ser efectiva. Por tanto, nos vamos a frustrar. Y es muy común a veces escuchar esto de que al principio te funcionó algo y después te dejó de funcionar o no, no sirve. No pasa que no sirve. Nosotros no estamos entrenados para que esa herramienta tenga el poder que tiene al aplicarla, ¿no? Todo eso es mindset. Es como querer hacer algo solo con haber escuchado o haber leído un libro. Es imposible. Los libros nos enseñan muchísimo, pero si aplicamos poco a poco y nos adentramos en el entendimiento, me encanta esto, o sea, Marisa Peer, saben que es una gran referente de hipnosis, creo que es la única en hipnosis para mí que es súper clara, concisa y precisa y me encanta lo que hace realmente y he tomado muchísimo de todo su trabajo y he hecho un montón de cosas que devienen de Marisa Peirce, ¿no? Por eso me dedico mucho a este tipo de hipnosis, que son hipnosis transformacionales y no necesitas mucho adentrarte muy profundo, sino que necesitas tener dominio de la atención para hacer los anclajes y tomar el dominio sobre todo de eso, de esos aspectos que querés cambiar. ¿Hay niveles más profundos? Claro que sí, pero me parece muy importante recordarles a ustedes que todo cuanto queremos aplicar requiere un mindset. Mindset es igual a la mentalidad y la mentalidad, la base de la mentalidad es el entendimiento superior. Marisa Peirce dice que no podemos sanar, y me encanta, coincido totalmente, que no podemos sanar algo que no entendemos, algo que no entendemos. Joe Dispenza, sobre todo en su libro Sobrenatural y en muchas entrevistas, y cada vez lo dice más, dice que no podemos transformarnos y no podemos lograr realmente trabajar bien en la meditación que él propone para esto, hacer la muerte bioquímica y transformarnos en un nuevo yo a través de todo ese recableado que propone todo su trabajo si no sabemos y no entendemos qué estamos haciendo. Si no sé explicar lo que
hago conmigo, no estoy listo para ese nivel superior de entendimiento. No quiere decir que equivocarnos esté mal. Quiere decir que mientras más nos equivoquemos, vamos por buen camino, porque el error nos va a ir modulando, regulando y nos va a ayudar a verificar eso que necesitamos aprender. Y lo mismo pasa con el entrenamiento de la atención. El punto es que con el mundo actual de hoy, me encantó, bueno, hoy para armar la clase y por todo lo que estoy estudiando, para crear la fórmula. Tenemos una fórmula, he creado una fórmula para todo lo que estamos haciendo a futuro y se llama la fórmula atención, que tiene todos unos pasos espectaculares que se vienen todo, domina el factor humano. Y estoy totalmente entusiasmada y emocionada con la fórmula porque eso le da toda una estructura mucho más poderosa al gym mental. Entonces vengo estudiando muchísimo y compartiendo con Tade todo lo que venimos haciendo, lo que ustedes nos dicen, nos sirve poderosamente para ir dándole esa, esa profundidad de manera cada vez más clara, más profunda, más concisa, más potente y más poderosa. Así ayudamos cada vez a más personas, pero empezando desde el nivel cero. Entonces vamos a arrancar con una fórmula súper básica y súper práctica. Pero para llegar a eso, yo llevo 12 años en esto. Y Tade, por su parte, estudiándose a sí mismo y entrenándose y estudiando coaching, es reikista, Tade, no habla mucho de lo que hace, pero Tade es un gran maestro y cuando esté listo hará lo suyo, por ahora se dedica al mundo inmobiliario, es agente inmobiliario, entonces él realmente a veces, con todo lo que venimos haciendo, me ayuda a tener ese nivel de claridad que a veces, por estar tan inmersa en lo profundo, se me escapa. Entonces la fórmula está quedando tan hermosa que quería compartirles eso. Pero lo que a mí más me ayuda desde que escribí Conciencia Pura, en Conciencia Pura me di cuenta, estuve 6 años, Yani es mi editora, así que sabe lo que voy a contar, eh, estuve 6 años adiestrando mi mente antes de escribir ese libro, porque ese libro es puro autoconocimiento y adiestramiento de la mente. Es cómo pasé de ser un yo totalmente en automático a un yo creador, ¿sí? A ese nuevo yo. Tiene todo una construcción, cerca de 500 páginas, un libro grande tipo manual. Tuvo que crear una plantilla, iba a decir, bueno, una estructura para hacer el libro, Yanni, por lo grande que era. Bueno, fue todo un reto. Entonces me entrené en poner pausa al pensamiento desordenado, porque la limitación más grande que tenemos para avanzar en lo que sea es el pensamiento desordenado. ¿Y saben por qué ahora más todavía? Porque lo que estaba estudiando esta mañana es algo extraordinario, pero que si no sabemos poner pausa, no funciona. Lo que estaba estudiando esta mañana es que esa evolución que tuvo el cerebro prácticamente fue un salto cuántico desde el 2012 hasta acá del cerebro para que podamos viajar en el tiempo cada vez de forma más fácil y dinámica, lo cual está trayendo más pensamiento desordenado que antes. Porque si nos damos cuenta, antes, las personas no pensaban tanto. Con Descartes apareció pienso, luego existo, y por eso existe el libro de este neurocientífico que descubrió el marcador somático, el doctor Damasio, tiene el libro El error de Descartes. Porque toda la evolución del cerebro, al no estar preparado el ser humano para usar esas funciones superiores y siempre haber vivido desde el lado primitivo, genera mucho pensamiento desordenado. Entonces ahora todo lo que experimentamos con ese viaje en el tiempo desde el pasado al futuro genera tanto pensamiento desordenado que lo más común que está experimentando el ser humano son estas imágenes. Tenemos, acá me encantó esta imagen que dice, me presento, soy un pensamiento recurrente, la voy a acompañar por el resto del día. Gigante pensamiento recurrente. Es pequeñita. ¿Y cuántas veces nos despertamos con un súper mega miedo, que es un pensamiento que nos persigue y está más, y bueno, eso me pasaba mucho cuando estaba escribiendo el libro, sobre todo porque era una canalización y me sentía totalmente fuera de lugar, todo el tiempo fuera de lugar. Era realmente
horrible, me sentía fatal. Y lo único que me ayudaba a gestionar ese sentimiento fatalista del yo egoico que tenía en contrapunto del yo espiritual que estaba escribiendo, era ponerle pausa a ese pensamiento, porque en la medida que me daba cuenta que lo seguía, terminaba en este nudo así, o sea, en ese bucle que se termina haciendo todo una, no sé, una maraña oscura, prácticamente hipnótica, que obviamente te atrapa, eso se llama el secuestro de la amígdala, y no sabes cómo rayos salir de ese bucle. Y eso genera parálisis por análisis. Esto también genera parálisis por análisis, pelearte con vos mismo, con vos misma para dejarte, sobre todo, dejar de pensar eso que estás pensando. Y por lo general nos creemos eso. Y me encantaría decir que en algún punto deja de suceder. Creo que no deja de suceder. Lo que empieza a suceder es que tenemos la habilidad de sacarnos cada vez más rápido de esos pensamientos gigantes o de esos miedos gigantes, ¿sí? Porque tiene como un montón de experiencias diferentes. Y acá, ya saben, la solución que nosotros entrenamos es mindfulness, la base del entrenamiento de la atención, llevándonos hacia la conciencia pura a través del adiestramiento de la mente. Entrenar la atención para dominar la actividad mental o para gestionar de forma inteligente el factor humano, pensamiento, emoción, energía. ¿Sí? Y lo extraordinario que me hace sentido recordar siempre, 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 es que ¿cómo nos sentimos cuando entrenamos la atención? Guido me dijo en uno de los mensajes que me mandó hace poquito, fue que eh, está en el día número 33 del reto de la atención y que la está pasando genial. Así que gracias Guido por compartir, glorioso, glorioso, glorioso. Agradezco que me compartan muchísimo los que van haciendo el reto de nuevo y la experiencia interior que les deviene o que se les llega a instalar. Para mí el reto todas las mañanas me lleva, por ejemplo, esto es muy gracioso porque hay mañanas que son una gran, realmente es un gran esfuerzo no pensar y sentarme y lo hago o lo hago. Y me siento y en ese sentarme es como que me empiezo a pegar cabezazos porque me estoy durmiendo, porque el cuerpo, bueno, es re temprano, está todavía está durmiéndose y bueno, dale, sentate porque esto es lo que vamos a hacer, no me importa si querés, o sea, no te preguntes si querés, nos sentamos. Y en el momento que yo empiezo a decir, yo soy liderando los pensamientos, de hecho yo lo hago sin escucharme y arranco con inspiro profundo, exhalo lento, ya tengo, de hecho tengo el reto en mi mente y empiezo inspiro profundo, exhalo lento a decirme, y estoy pegando cabezazos y cuando veo que estoy pegando cabezazos empiezo, yo soy, pero súper, con la voz directora, con la voz, segundito, con la voz del yo espiritual, empiezo sobre todo, a mantrar mantrar yo soy liderando los pensamientos, las emociones, a los segundos, tux, el cuerpo ya está firme, enérgico, despierto. Tiene un poder realmente eh, súper profundo usar nuestra voz directora de una manera firme, enunciando cada palabra con la frecuencia que queremos que el cuerpo reciba, porque eso lo alimenta y lo lleva al cuerpo a hacer lo que realmente le estamos ordenando, porque no es lo mismo decir que decir con la voz directora. Puedo decir lo que tenga ganas de decir, pero si no aplico la voz directora, que se requiere para impulsar la energía, es difícil que me autosupere. Es como construir un carácter dentro de ese yo que está de alguna manera
creando la voz opuesta al yo analítico, al yo egoico, sino que es el yo espiritual es un yo súper potente, pero hay otro que narra con nosotros todo el tiempo. Esa construcción que la vamos adiestrando, sería como un yo adulto que no se deja sobre todo amedrentar por el miedo que tiene el yo egoico, que son los miedos de ese niño interior, ¿sí? Que le está narrando todos esos miedos. Entonces, desde ese lugar, el cuerpo se alimenta con una energía y o sea, arranca el día totalmente autosuperado, con la energía de la autosuperación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el día no va a ser difícil? Quiere decir que el día va a ser más fácil. No sé si no difícil, más fácil, porque a veces se generan un montón de situaciones, pero noto que cada vez que surge una situación que sí me incomoda o sí me molesta o sí me enoja, tengo la facilidad para gestionarla. Esa es la diferencia. Tengo la facilidad para elegir la gestión. Y hay otras que hay días que el entrenamiento me genera mucha dulzura, que ni me molestan, que podría, no sé, en otro momento, si no entreno la mente, estar realmente en una catarsis enorme, pero no, estoy dulce, sonrío. Y todo eso es gracias al entrenamiento de la atención. No es magia porque sí, sino es liberar la magia que ya traemos internamente. Y entre tanto, más fortalecemos nuestra habilidad de recuperar la atención más fácilmente, podemos desapegarnos y desapasionarnos de esos pensamientos e historias que nos narra el yo egoico. Y que esa actividad, es una actividad espontánea del cerebro, que hasta eso ni siquiera es real. Saben que antes de decirle unas acciones prácticas que ya las sabemos, pero antes de recordarlas, un estudio científico me parece muy gracioso que hicieron en Nueva York hace una década aproximadamente. Estaba leyendo que un científico muy tenaz, se fue a las avenidas de Nueva York con una grabadora y les pidió a algunas personas, porque hizo una muestra de investigación, y les pidió a algunas personas que por favor caminaran una X cantidad de cuadras y mientras iban fluyendo en esa caminata, de hacer, por ejemplo, lo que sea, si iban a comprar algo, que ellos en ese camino de ir desde donde estaban a comprar lo que sea, llevaran la grabadora y que fueran fluyendo con los pensamientos que iban saliendo y que los pusieran en palabras sin miedo. Y que después cuando escuchaban lo que las personas iban contando, de lo que iban experimentando. Por ejemplo, daban el ejemplo de que una señora iba a comprar, por ejemplo, una casa de telas. Y en eso que iba a comprar un corte de tela, la señora iba, o sea, decía, voy a comprar un corte de tela, sí, porque voy a comprar el corte de tela. Ah, pero de pronto mi amiga, no sé cómo, que le diagnosticaron cáncer, ay, pobre mi amiga, ay, no, no, pero claro, pero aquel señor está por cruzar la calle, ay, no, pero qué horror todo lo que está pasando. Y eran pensamientos todos, todos desordenados y de pronto estaba pensando, no sé, en una persona que estaba por cruzar la calle y eso estaba asociado a un evento traumático que había vivido no sé cuándo y que eso podría estar pasando y algunos se paraban y no podían caminar, tenían que respirar. Dice que era realmente observar todo un desorden, pero un flujo de pensamiento constante y aleatorio que no tiene coherencia si no está bajo nuestro dominio. Y no solo le pasa a las personas que no entrenan la atención, le pasa a las personas que también entrenan la atención. Y sobre todo las personas que tienen la facilidad de concentrarse en algo, no quiere decir que después cuando salen de ese espacio de concentración, después no tienen que lidiar con el nivel de desorden, del peor. Hay algunas personas que sufren peor la catarsis de pensamiento desordenado. Porque al no entrenar la atención, por más que tenga o sea, el recurso de ser un genio,
no tengo la habilidad de recuperar la atención. Tengo un gran talento que estoy usando. Y tener un talento no es igual a tener dominio de la mente. Y ahí está la diferencia, porque esta neurocientífica también dice, estos de los científicos, que ellos estudian muchísimo el cerebro, la mente, manejan máquinas cuánticas, pero no estudian cómo eso les va a hacer bien a ellos. Por eso ella empezó a estudiar los efectos de la meditación, sobre todo porque ella los necesitaba por algo personal, para hacerse bien, porque no se estaba sintiendo bien con ella misma, con todo lo que estaba logrando. Y todo esto, aunque suele parecer complejo y difícil, es súper fácil cuando lo elegimos, cuando nos damos cuenta que es un día a la vez, que es un día a la vez, y que solo tenemos que entrenar la atención para llevar a una ralentización de ondas cerebrales, para poder usar las ondas alfa, como vimos, de forma inteligente y generar sobre todo el freno de lo irrelevante. Porque el pensamiento desordenado viene porque no le ponemos freno a lo irrelevante y porque no estamos eligiendo el foco de nuestra atención. Entonces, todo esto, ya saben, tenemos técnicas prácticas, que lo voy a recordar, las alarmas. Luego les voy a recordar que podemos elegir decirnos, cada vez que aparece ese sentimiento en la misma experiencia y que nos puede llegar a distraer, si ya tenemos la habilidad de ponerle pausa, podemos decirnos, solo voy a sentir esta emoción y voy a continuar con lo que estoy haciendo. Si no me lo digo, queda como si nada, porque recuerden que todos los pensamientos son una huella, todos los pensamientos son una huella en el cerebro de ese mapa de la realidad que nosotros vamos a experimentar. Por lo general, que siempre pasa, el pensamiento es una memoria del pasado. Por tanto, ya es una huella que ya hemos andado. Y si no le creamos al cerebro nuevas huellas, nuevas rutas emocionales en el tejido neuronal, no nos va a hacer caso. Entonces le tenemos que decir claramente, tenemos que usar nuestra voz directora, aunque sea mentalmente, mejor si nos hablamos a nosotros mismos, pero mentalmente podemos decir, bueno, solo voy a sentir esta emoción desapegándome, o sea, el hecho de tener idea, voy a sentir esta emoción desapegándome de lo que significa, desapasionándome de lo que podría hacer yo, solo la siento y continúo. Me entreno a dejar que la emoción cumpla el ciclo, porque si no la arrastro. ¿Cuántas personas existen que, bueno, yo era una persona de esas, que lo que hacía era bloquear las emociones? No era que no me afectaban. Yo me convencí a mí misma que no me afectaban, por tanto las bloqueaba. Eso generaba, obviamente, toda una acumulación que después el cuerpo en mí representaba enfermedad y también algunas reacciones. Siempre estaba, como les contaba siempre, o sea, yo siempre estaba lista para defenderme. Siempre estaba lista por si algo malo pasaba para defenderme. Siempre estaba como un sargento ahí esperando que algo malo pasara para defenderme. Prácticamente me veía así con una espada en la mano. Imagínense una guerrera ahí lista para atacar. Lista. ¿Quién quiere pelear conmigo? Prácticamente era esa mi postura en el mundo. Y obviamente la pasaba fatal porque siempre estaba en supervivencia, con miedo a que algo malo pasara. Y nunca sabía qué era lo malo, pero algo malo me podía pasar, en cualquier aspecto. Entonces, eso creo que algunas personas lo tienen desde, bueno, eso también es ser víctima, ¿no? Pero está la víctima pasiva, la víctima activa, hay otras personas que están silencios, muditos ahí, inhibidos, silenciosos, los pasivos. Todo está bien, no expresan lo que realmente sienten. Es exactamente lo mismo en el sentido opuesto, exactamente lo mismo. Y eso va acumulando. ¿Por qué? Porque no le permitimos a las emociones hacer el recorrido completo, dejarlas que se expresen.
porque si no, surge esto que quizás vamos a algún lado y el cuerpo nos desmayamos, el cuerpo entra en catarsis, que me pasó a mí, o vamos y algo pasa y nos enojamos, no sé, viene alguien y dice, ah, ya te enojas, y empezás a reaccionar. Es fácil enojarse cuando las emociones no tienen la posibilidad de hacer el recorrido y cuando el cerebro, ¿sí? El cerebro no tiene la posibilidad de higienizarse, o que no de higienizarse, sino que lo higienicemos, ¿sí? El cerebro necesita y el cuerpo emocional necesita ser higienizados. Así como el cuerpo necesita ser bañado para tener higiene, el cerebro, la mente y la conciencia y el cuerpo y todos nuestros aspectos, tanto el cuerpo, todos los cuerpos necesitan, sobre todo que los higienicemos. Entonces, es muy fácil pasarla mal y vivir mal si no estamos realmente en control de la atención y nos hacemos higiene, básico, para permitirle a las emociones que puedan hacer lo suyo, porque son mensajeros. Después, accionar una autoconversación distanciada. ¿Saben? Autoconversación distanciada es la definición científica, neurocientífica, de lo que siempre les propongo, hablarse desde el nombre. Esto que yo les cuento, que siempre se digan, bueno, si son Meli, que Meli se habla a sí misma, Meli, ¿qué vas a hacer con esto? Meli, basta de esto. Se terminó, hasta acá llegamos, Meli. Punto, o sea, y así a cada uno de ustedes. Porque el hecho de poner distancia, es una autoconversación con distancia del yo egoico, nos da poder. Nos da poder para crear límites saludables y para, sobre todo, nosotros autogestionarnos recordándonos los límites saludables, porque antes de poner los límites saludables afuera, nos tenemos que poner los límites saludables a nosotros mismos. Por ejemplo, hay cosas que nosotros sabemos que es hacernos daño. ¿Por qué no nos ponemos límites a nosotros mismos? Porque nosotros nos dañamos, porque no nos ponemos límites, porque no nos hablamos de una forma realmente firme, con firmeza y listo. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegaste. Lore, hasta acá llegaste con esto. No nos sirve. Es clave, sobre todo para que la relación de nosotros mismos empiece cada vez a ser más fuerte, empecemos a forjar un carácter poderoso, inquebrantable, y sobre todo que haya una distinción, una diferencia entre carácter y temperamento. No es lo mismo tener carácter que temperamento. El temperamento es que te dominan las emociones. El carácter es yo gestiono las emociones y desde la elección consciente elijo el comportamiento. ¿Sí? El temperamento, la persona temperamental viene la emoción, plum, y la sigue y estalla y no la gestiona. ¿Sí? Entonces, que haya esa distinción. Y para eso está esta herramienta que es la autoconversación distanciada. Nombrarme a mí mismo hace una gran distancia, hay como un desapego de esa mente analítica que usa el yo egoico y nos narra cosas. Entonces, de esa forma, plum, nos ponemos un límite saludable y nos recordamos cuándo estamos infringiendo ese límite, cuándo nos hacemos daño. Bien, si yo quiero lograr, por ejemplo, ¿quién? Porque esto para mí la base, y esto tiene que ver con algo que muchos autores trabajan, en especial Tony Robbins, el ser humano es consistente con quien cree que es. Entonces, para mí la forma más fácil, que esto también lo hablo en mi libro, de convertirme en una nueva yo, es saber quién quiero ser. Es saber quién quiero ser. Entonces es más fácil que empiece a trabajar desde quien yo quiero ser para ser consistente con esas acciones que van a ir afirmando ese yo nuevo. Por ejemplo, si yo quiero lograr un curso en el cual
pueda ayudar a más personas de forma más fácil y que no sea un curso como los que ya hice, que sea algo distinto, ¿en quién me convierto? ¿En quién me convierto? En una infoproductora. ¿Qué hace una infoproductora? ¿Qué hace una infoproductora? Tengo que ser cada vez más como una infoproductora. Ejemplo, ese es un ejemplo. Entonces, empiezo a trabajar desde el año pasado cómo trabaja una infoproductora. No crea un curso porque sí, crea un curso y crea una fórmula, porque de hecho los infoproductores más exitosos no tienen cursos, tienen fórmulas de las que nacen los cursos. Entonces, lo más complejo es hacer la profundidad del camino. Entonces, ¿quiénes quieren ser ustedes? Ejemplo. Entonces, si yo lanzo un curso X sin una fórmula, ¿quién soy? No soy una infoproductora, soy una más del mercado que está haciendo algo que quiere vender. ¿Se entiende? O sea, hay como diferentes aspectos. Si yo quiero ser un físico-culturista y voy y entreno mucha velocidad y maratón, y va a estar difícil que cree masa muscular. O sea, no, es ser incongruente con bien, con quien quiero ser, pero no tengo mucha conciencia de el comportamiento de un físico-culturista. Y si quiero ir a entrenar en un evento de fitness como el Arnold, y no es solo fisicoculturismo, tengo que hacer también un poco de fitness con un trabajo mucho más profundo de marcación y donde tengo que usar niveles altos de deshidratación del cuerpo y hay un entrenamiento muy particular para lograr ese tipo de cuerpo. Entonces, si no soy consistente con quien quiero ser, es muy fácil que tenga pensamiento desordenado porque no tengo el carácter que se requiere para lograr lo que quiero. Es como, para mí, este motivo que te impulsa a la acción, esa inspiración, el estar realmente avanzando desde el espíritu. Inspiración, recuerden que es estar en espíritu. Motivación es tener un motivo hacia la acción. Y el impulso solo puede usarse en la claridad, porque la duda mata el impulso. Y si no tengo muy claro por qué voy a hacer esto, es muy difícil que logre algo con estas herramientas, ¿sí? Entonces, lo otro que podemos hacer cuando veamos que estamos muy pasamos las alarmas, pasamos el decirnos, pasamos la autoconversación distanciada y no lo logramos y el día está bastante intenso y pesado, bueno, busco un lugar cerrado, privado, donde nadie me escuche, me miro al espejo o lo escribo, pero trato de permitirle a la emoción salir de mi sistema. La emoción tiene que salir de mi sistema, porque la emoción, me encanta cómo lo dice Marisa Peers. Marisa Peers dice que la emoción es como un gas. Si nosotros dejamos que la emoción salga, se libera, se va y listo, no molesta. Pero si un gas se queda adentro, duele. Tampoco es que vayamos tirando los gases por todos lados, dice Marisa Pierce, pero vayan a un lugar donde estén solos y hagan el trabajo de dejar salir ese gas, llamado emoción. Porque si no, les va a doler. Y es así. Si lo vemos de verdad, o sea, tenemos que poner en palabras. Y esto, entender sobre todo que poner en palabras una emoción que se tiene como entre comillas, la connotación de negativo, es solo una emoción. Es solo una emoción que nos cuenta algo que necesitamos elaborar o necesitamos dejar salir, porque de hecho, en esa catarsis de información, de actividad espontánea del cerebro, hay cosas, hay pensamientos que ni siquiera son nuestros, pero crean emociones porque se enlazan con memorias. Entonces a veces solo necesitamos reconocerlas, dejarlos salir y aceptar que también hay una parte oscura y negativa en nosotros. Para estar realmente en paz y en equilibrio necesitamos aceptar esa parte. Y eso nos va a liberar de la idea de que no tenemos que ser negativo porque estamos entrenando la atención, porque somos espirituales y porque es pecado prácticamente la espiritualidad decir una emoción negativa o tener una emoción negativa. Para nada. Somos seres humanos, con un aspecto humano, con un aspecto espiritual, donde
todo este combo emocional de emociones de supervivencia y emociones elevadas, nos toca gestionar. Y eso no quiere decir anular una parte de nosotros, ¿sí? Lo más inteligente y lo más saludable es que le permitamos, bueno, ahí tienen toda una estructura y una parte muy práctica para liberarse del pensamiento desordenado, ¿sí? Que eso es lo que más me interesa en estas sesiones. Ahora les voy a invitar,